Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Vamos a ir dando algunas instrucciones mientras van incorporándose los demás alumnos. Como ya les habrán hecho conocer, el curso en sus dos unidades van a tener evaluaciones básicamente de trabajos y de una evaluación final. La evaluación del trabajo, que es grupal, va a ser sustentar en 15 líneas cuál es la importancia de comprender la doctrina del derecho parlamentario, presentar un cuadro comparativo de los principios del derecho parlamentario, no más de una carilla, y elaborar un flujo de la instalación del Congreso de la República del Perú. Eso es en cuanto al trabajo. ¿Alguna pregunta del trabajo? Ahora sí, no habiendo más preguntas sobre los trabajos, vamos a hacer un recuerdo muy rápido de lo que hemos conversado el día de ayer. Hemos visto de cómo se origina el derecho parlamentario, que está ligado al origen del Parlamento, que lo encontramos tal como lo conocemos actualmente desde Europa insular, es decir, desde Inglaterra hasta Europa continental, España, y cómo su influencia, recogiendo mucho de lo que era en sus inicios la democracia griega, va pasando y modificándose, sobre todo cuando en Francia comienzan a revisar a los clásicos en la Ilustración, y Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert y todos los enciclopedistas comienzan en una campaña de difusión del pensamiento greco-romano, y terminan pues postulando Montesquieu en el espíritu de las leyes, la división de poderes y la presencia fundamental del Parlamento como sinónimo de representación del pueblo. El Parlamento, la figura que permite que los ciudadanos se vean representados, dado que con su voto eligen a los que van a tener como sus representantes. Por eso es que cuando se critica siempre al Parlamento, lo que estamos haciendo es criticarnos a nosotros mismos, porque lo que ha hecho el ciudadano es elegir a quienes lo representan y en realidad cómo somos. Y esto es una cruda realidad que tenemos que entender. Se queja mucho o se añora mucho parlamentos con grandes intelectualidades al respecto. Y la pregunta es, esas grandes intelectualidades, ¿por qué ahora no siguen presentes? La pregunta es, ¿existen esas grandes intelectualidades? ¿Existen políticos profesionales que se dedican a la política, que su afán es vivir, respirar, formarse políticamente? Se ha criticado mucho, sobre todo en Latinoamérica, ha habido una corriente de ponerle a esto partidos tradicionales, sobre todo desde una corriente ideológica que nace como supuestamente la reivindicadora ante la clásica generación partidaria. Lo cierto es que no ha llevado a los mejores, sino ha convertido a Latinoamérica y ha convertido a los parlamentos de Latinoamérica en reflejos del nivel cultural que han ido disminuyendo nuestros pueblos. Por eso vuelvo a insistir, cuando criticamos a los parlamentos, estamos criticándonos a nosotros mismos, porque es el reflejo de lo que representamos nosotros, de lo que elegimos nosotros. Entonces, en la historia de los parlamentos tiene mucho que ver el tema de poder ubicar principios que rigen el parlamento. Y dentro de los principios que rigen está uno fundamental, que es el de la representación, de la libertad que tiene ahora los que representan. Y esta libertad de los que representan la hemos llevado al grado máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque se inicia la representación por una representación estamentaria, así le llama la doctrina. Representación estamentaria, ¿por qué? Porque representaba un estamento determinado de la sociedad, el Estado llano, la clase obrera, los gremios, etcétera.
En Europa y en Estados Unidos, ahora, sobre todo en los anglosajones, se mantiene la presencia y se sabe de que determinados senadores o determinados diputados representan efectivamente a una clase obrera o representan a un determinado grupo de empresas y la posición de esas empresas. Entonces, en ese esquema, la representación nace porque llevaban un voto que representar y un voto al cual le debían fidelidad. Con el crecimiento y el desarrollo de los partidos políticos, esta votación ya no era estamentaria, sino era partidaria. Y se pasó pues a establecer que los partidos políticos establecían principios y reglas. Y cuando uno votaba sobre determinado partido político, sabía por qué reglas o por qué principios o por qué aspiraciones de país estaba votando. Y no cabía pues la frase muy latinoamericana, ay, es que no sé, yo no sabía de que ellos pensaban así, yo no sabía que ellos propugnaban esos temas. Eso en una democracia europea, una democracia americana o una democracia de los 80 y 70 en el país incipiente en algunos países, en los 60, porque nuestra democracia es incipiente, producto de que en la década de los 70 y 60 primó la dictadura militar. Y eso fue toda una corriente en Latinoamérica. Esta corriente en Latinoamérica va a terminar a partir de los finales de los 70 y va a venir la primavera democrática en toda Latinoamérica y vamos a tener nuevamente elecciones y nuevas constituciones. El Perú tuvo su constitución de 1979, pero los partidos no supieron responder ante las crisis y las situaciones económicas que habían dejado y los largos periodos de dictadura y los largos periodos de economía cerrada en la producción de Latinoamérica. Ante esto viene una nueva corriente de grupos que plantean un liberalismo, y no estoy hablando solo del Perú, sino una corriente en Latinoamérica, y en el Perú la vamos a tener representada por Alberto Fujimori, que finalmente da el 5 de abril, y el golpe del 5 de abril pues significa romper con nuestra tradición bicameral del Parlamento, es decir, dos cámaras, y pasar a lo que hoy conocemos como el unicameralismo. Y actualmente somos uno de los pocos países en Latinoamérica que somos unicameral, la mayoría son bicamerales. Hemos visto también de que en la medida en que los parlamentos tengan autonomías para ejercer sus funciones, tanto de legislar como de control político, como de representar y designar libremente altos funcionarios, van a poder hacer un check and balance y un equilibrio de poder con el poder que siempre tiende a concentrar los ejecutivos. Pero este poder que concentra los ejecutivos, cuando la figura del ejecutivo se equipara o aparece en mayoría también en los parlamentos, origina que sus reglamentos, que son los que establecen las reglas de juego en el derecho parlamentario, son los que establecen los parámetros sobre los cuales se van a establecer los procedimientos para cumplir estas funciones, es que podemos caer en una autarquía. Una autarquía, ¿por qué? Porque estos reglamentos ponen muchos límites y desconocen el derecho de las minorías y terminamos en una situación autártica o en una aparente democracia, pero que en la práctica no es más que una autocracia. Y los ejemplos de esto es que no basta que exista parlamento para decir que hay democracia. Tenemos en el mundo ejemplos de países que tienen parlamentos, pero no hay una verdadera democracia. Y ahí los ejemplos los han visto ustedes en el
en las lecturas, pero podemos mencionar a Cuba, al mismo Venezuela, así algunos no lo quieran reconocer, dicen, no, es democracia porque hay un parlamento, sí, pero ¿qué tanto el parlamento puede ejercer funciones de control? Ahí viene el detalle. Lo mismo sucede en China, donde el parlamento de un partido único no permite, pues, el debate de minorías o permite el intercambio de ideas, que es en el fondo el tema parlamentario, el hablar, el debatir sobre determinados temas. Y aquí quiero profundizar un tema de minorías y mayorías. Los principios del derecho parlamentario nos dicen que siempre van a existir mayorías y minorías de diverso tipo en los parlamentos. Y que si bien es cierto, por el lado de la función legislativa, para obtener una ley siempre va a ser necesario el derecho de las mayorías, en el tema de control político se divide en dos grandes, eh, podríamos decir, posiciones, ¿no? La posición que señala que el iniciar acciones de control parlamentario es un derecho de las minorías. Por consiguiente, en los reglamentos se plasma con una votación mínima. Es el caso de las interpelaciones, es el caso de conformar una comisión investigadora. Otra cosa es que se aprueben el siguiente paso de las interpelaciones, que son las censuras, que ya requieren una votación mayor y una votación calificada. O la votación que se requiere para aprobar informes de comisiones investigadoras. O la famosa vacancia, que requiere también votación especial. O sancionar a altos funcionarios del Estado de conformidad con el artículo 99, es decir, los funcionarios sometidos a control político. La pregunta de cajón es, ¿qué pasa en aquellos parlamentos donde los reglamentos ni siquiera permiten hacer estas acciones de derecho, iniciar estas acciones por parte de las minorías? Pues estamos hablando de autarquías, estamos hablando de monocracias, donde la voluntad mayoritaria es la que prima y no permite ni siquiera el derecho, como diríamos comúnmente, al berrinche, el derecho a hacer conocer los errores o las irregularidades o los actos de corrupción que podría estar cometiendo el Ejecutivo u otros órganos de, eh, del Estado. Hemos dicho también, y esto es importante recalcarlo, que la teoría clásica de Montesquieu señalaba que había una división de poderes. El término de poderes ya no se escucha más, no se utiliza más en el moderno derecho constitucional. En el moderno derecho constitucional lo que se utiliza es el término órganos del Estado. ¿Por qué? Porque ya la división clásica de tres poderes quedó obsoleta. Ahora tenemos otros órganos del Estado de igual nivel de importancia. Tenemos el órgano constitucional, son los tribunales constitucionales, en algunos casos otorgado a las Cortes Supremas, como es el caso de Estados Unidos, donde no existe un tribunal constitucional, pero el rol de control de constitucionalidad lo tiene la Corte Suprema. También surgió a raíz de Lowenstein y después de los estudios de otros grandes filósofos alemanes y politólogos franceses, que se plantea la necesidad de un sistema electoral, de un sistema profesional entrenado que se dedique al conteo de votos y que origine sistemas electorales, el sistema de cómo repartir los votos y establecer la votación correspondiente. Esto origina pues de que tengamos que ver un órgano autónomo y que dé muestras de total imparcialidad en los procesos eleccionarios. De ahí alguna frase
que surgiría de algunos socialistas europeos donde dirían que lo importante no son las elecciones, sino de quienes cuentan los votos. Sí, Ricardo, te escucho. Profesor, buenas noches. Un saludo primero a usted y a los compañeros. Me quedé pensando una cosa que dijo al comienzo de esta clase y también que refiere a la clase anterior, evidentemente. Usted decía hace un momento que nos quejamos del Congreso. Mejor dicho, quejarse del Congreso es quejarnos de nosotros mismos. Ya, yo quise hacer una pregunta porque en el texto, en la página 10, cuando usted cita a Martínez Felipe, ¿no? Que habla, digamos, de la teoría tridimensional del derecho, es decir, norma, realidad, valor, etcétera. Eso me hizo pensar un poco a lo que usted dijo la semana pasada, perdón, en la clase pasada, respecto de Montesquieu. Y él decía, pues, ¿no? Antes de escoger un régimen político, hay que ver el espíritu del pueblo, es decir, la realidad, la idiosincrasia, incluso qué tipo de comida comen, prefieren, qué tipo de religión tienen, etcétera. Porque en la misma cita que he hecho, en la nota 14, en la página 10, usted dice que, o cita, mejor dicho, que cuando hicieron las misiones en África, estos países africanos, estos textos fracasaron porque habían escritos o con una mentalidad europea, ¿no? ¿No será, profesor, le pregunto a usted, que si ha fracasado con la democracia, los parlamentos, es que porque hemos adoptado, digamos, conceptos o formas políticas, digamos, occidentales, y no examinando un poco, digamos, nuestra realidad concreta, nuestra idiosincrasia, es decir, formas anteriores, previas a la llegada de los europeos a nuestra tierra? Es decir, hemos adoptado cosas que tal vez no encajan, ¿no? Como el ejemplo que se pone acá en el texto de África, no encajan a una realidad distinta, evidentemente, a la realidad occidental y europea. Quisiera saber su opinión, Bien, profesor. sí. Tres conceptos básicos para llegar a una premisa que no nos vaya a conducir a una conclusión errónea. No caigamos en sofismas. Lo primero, es bien cierto que toda realidad, y el texto lo he revisado rápidamente porque el texto no me pertenece. Yo soy responsable de todo lo de control político, pero me pidieron que apoye y revisé y hice algunos arreglos nomás. Sin embargo, coincido en el que hay que ayornarlos a nuestras realidades. Y les dije en la clase pasada que cuál era la característica de nuestras sociedades. Nuestras sociedades pre-incas eran todas sociedades eh, con pequeños reyesuelos. Lo que sucede ahorita con los gobiernos regionales son pequeños reyesuelos. Son pequeños reyesuelos y casi nos semejamos a los mochicas y a los chimú, que mueren con sus funcionarios al terminar ellos, porque no son funcionarios de carrera. Lo único que faltaría es que los enterráramos, o como pasó con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que terminó el alcalde con todos sus funcionarios presos. Es una muerte civil. Entonces, esa es nuestra realidad pre-inca. La realidad inca, más allá de lo que nos han vendido ideológicamente, la doctora María Rostorowski, que es la más especialista, y les invito a leerla, sobre el estado esclavista inca, ella termina diciendo pues de que no fue un estado socialista, ¿no? Fue un estado totalmente dictatorial y muy sanguinario el estado inca, ¿no? Y eso se ve reflejado en la situación de nuestro país. Ambicionamos, deseamos todo Latinoamérica, porque casi todo Latinoamérica, los toltecas, los chimecas, los oltecas, los mayas, todos los pueblos centroamericanos, finalmente solo respetaban la autoridad fuerte y rígida. Y eso es una realidad en Latinoamérica. Y por esa realidad es que vino la discusión, y perdón, no nos saltemos, con la llegada de los españoles impusieron a sangre y fuego. Y a sangre y fuego pusieron un virrey español y funcionarios españoles. Que como les expliqué en la clase pasada, Bernardo de Monteagudo se deshizo de toda nuestra empleocracia o burocracia con experiencia y las embarcaron y los mandaron a Europa. Y los criollos asumieron, criollos que nunca habían tenido experiencia. La gran diferencia con las colonias inglesas, que ellos se habían autogobernado y tenían experiencia y sabían cómo gobernarse. Por eso es que ahí, a los inicios de la República, y ahorita quería, toda esta revisión lo iba a llevar a enlazar a lo que vamos a ver hoy día.
Pero lo vamos a hacerlo llegar igual. Toda esta revisión nos lleva a el tema de las guerras de independencia y donde San Martín la tenía clara. Y la tuvo tan clara que terminó siendo perseguido en el Perú y perseguido en su país. Porque él decía que los diversos caudillajes y los diversos afanes de tener poder por los criollos que no habíamos tenido durante tanto tiempo nos iba a llevar al caos. Y que para él era partidario de una monarquía constitucional. Traer un rey europeo que ponga con mano fuerte, pero que a la vez un parlamento en el cual todos estos líderes vayan y vayan adquiriendo destreza y que cuando seamos una sociedad madura pasamos al tema de ser un sistema presidencial. La oposición a esto originó muchas cosas y muy similar a Roma y lo similar a todas las civilizaciones de la humanidad. Esto cuando dicen de que el tema de las redes sociales ha venido a cambiar la dirección, ¿eh? Señores, ¿saben cuáles eran las redes sociales del mundo antiguo? ¿El chasqui? No, redes sociales. La crítica que te hacen, por ejemplo, cuando destruyen a una persona o levantan a una persona en redes sociales. ¿Cómo era eso en el mundo antiguo? ¿Existía o no existía? ¿Han visto ustedes la serie Roma? Los invito a verla, por lo menos el inicio de la serie. ¿Saben cuál era? Las paredes de las ciudades. Durante muchos años las paredes de las ciudades fue el reflejo del sentimiento del pueblo anónimo que no daba la cara, pero al igual que en las redes actualmente, ¿no? Se ponen perico en los palotes, el luchador social, el guerrillero no sé cuántos, revolucionario número 1, número 2, número 3, qué sé yo. Y no dan su verdadero nombre ni su verdadera cara. Igual, pintaban en Roma, en las paredes, por ejemplo, muerte al tirano Julio César. Como le pusieron a San Martín, en Lima, en las paredes de Lima, comenzaron a aparecer las pintas que decían, viva el rey Martín. Hemos cambiado el virrey por el rey Martín. Y esa fue la gran crítica que le hicieron los partidarios del sistema presidencialista, aparte de escribir en los diarios, en los diversos foros, en contra del sistema parlamentarista y a favor del sistema presidencialista. Lo cierto es que terminamos eligiendo el sistema presidencialista. Y ahí es donde vamos a empezar la sesión de hoy, ¿no? Por el otro lado, por donde yo quería llegar, era cuando les hablaba de los sistemas electorales, era de que los sistemas electorales pues fueron decidiendo también cómo se conformaban los países. Entonces, para concluir la idea, tenemos un crecimiento, un desarrollo único para tener en Latinoamérica un sistema presidencialista o un sistema parlamentarista. Lo que ha hecho el Perú es hacer una mezcla de ambos. Esa ha sido nuestra respuesta. Algunos dicen que eso ha fracasado y que necesitamos una nueva constitución. Y la gran pregunta es, ¿y esas nuevas constituciones de los países que viene esta corriente han solucionado sus problemas? ¿O son una repetición de lo que fue los 60 y los 70? Receta que ya pasó y que tuvo un punto culminante con la caída del muro de Berlín. Pero viene también lo otro. Oye, ¿no es que los pueblos tienen derecho a elegir sus constituciones? Su contrato social, como diría Montesquieu, o perdón, Juan Jacobo Rousseau, y el contrato social, que la expresión del contrato social era la constitución. Los pueblos deciden en su contrato social. Pero esto es una regla
inquebrantable, inviolable, que no se puede cambiar, es imprescindible que para el contrato social el pueblo se manifieste. El que me hizo la pregunta, a ver qué opinas. Sí, profesor. Yo iba en sentido de que, por ejemplo, en el caso concreto que ponen el ejemplo de África, que justamente los europeos diseñan una constitución para países africanos, no siendo ellos, digamos, africanos, no valga la redundancia. Y en el caso concreto de acá, por ejemplo, ¿no? Usted ha puesto el tema de la constitución ya más concretamente. Quizás, digamos, no sé cómo decirlo, no los que han hecho la constitución, en todo caso, han adoptado un modelo de afuera, extranjero, digamos, el Consenso de Washington, por ejemplo, ¿no? Y han hecho una constitución, digamos, delineada para una forma, una ideología muy concreta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no tomando, no, digamos, en cuenta otras voces distintas, ¿no es cierto? O no habiendo participación, por ejemplo. En Colombia hay escaños o cuotas para afrodescendientes, para indígenas, igual en Bolivia, incluso en Brasil, ¿no? Acá no se han tomado en cuenta esas cuotas o esas personas, ¿no es cierto? Y no ha habido representantes, en todo caso, no solamente de poblaciones concretas, sino también representantes de gremios, ¿no es cierto? No sé, de colegios profesionales, etcétera, ¿no? Esa iba mi pregunta. Ya. Digamos, ha sido diseñada de una forma o digitada, si quieren, un término un poquito más arriesgado, digamos, para, digamos, de alguna Ante, manera, ante eso yo te hago la pregunta, ¿puede existir una constitución donde el pueblo no se haya expresado y sea exitosa? me parece, es que yo iría un poquito más atrás, por eso le hice la pregunta, ¿no? Quizás la democracia, no sé, me aventuro a decir, no sea la mejor forma de gobierno para países tan desiguales como el nuestro, ¿no? Digamos, no sé, John Rawls decía, pues, ¿no? En Teoría de la Justicia, ¿no? Antes de diseñar, ¿no es cierto?, instituciones políticas como es la Constitución, habría que elegir los principios de justicia, decía, ¿no? ¿No? El principio de la igualdad, la libertad y el principio de la diferencia. Creo que luego después él le bajó el contenido epistémico en el teorismo político, porque se dio cuenta que ese texto funcionaba solamente para países desarrollados, no funcionaba para América Latina, para hacerlo de manera concreta y directa, ¿no? Entonces le bajó un poco la teoría, el nivel epistémico y bueno, ¿no? Habla en todo caso de, digamos, centrarse en buscar, no sé, pues, estos principios en sociedades tan desiguales como el Perú y como también lo es su país, de donde era Rawls, ¿no? Seguro funcionaba en Canadá, que tiene menos diversidad cultural como la nuestra, pero por eso es que era mi pregunta, ¿no? Tampoco tengo la respuesta, ¿no? ¿Qué podría funcionar acá en nuestro país, ¿no? Un país con tanta diversidad cultural, etcétera, ¿no? Ya. Vamos por partes y cucharadas, ya sé a dónde vas. Lo primero te voy a decir el tema de que sí existen constituciones y exitosas que no han sido elaboradas ni siquiera por un ciudadano de su país, ni siquiera por su dictador. Claro, yo entiendo, por Alemania, por ejemplo, ¿no? No, Por ejemplo. Alemania fue diseñada por ellos. El, la tercera el Bundestag alemán fue diseñado por los alemanes. Estoy hablando de Japón. Douglas MacArthur le dieron el encargo de reformar Japón después de que estuvo totalmente destruido, después de las dos bombas nucleares. Y Douglas MacArthur no solamente elaboró el plan de desarrollo de Japón, sino elaboró la constitución de Japón, un país que estaba acostumbrado solo a la voluntad absoluta del emperador, que daba la figura del emperador como una figura decorativa, pero el primer ministro tenía todas las potestades. Han derogado, a pesar de todos los años que han pasado los japoneses, esa constitución, porque los resultados fueron óptimos. Más allá de la teoría, el tema es, si el gato caza ratones, no me importa del color que es. Primer punto. Segundo punto, siempre tiene que haber un contrato social. Entonces estamos diciendo de que el primer punto dice, siempre tiene que ser el propio pueblo que se manifieste. No hay excepciones. Segundo, tiene que haber un contrato social. Muy bien. ¿Puedes decirme cuál es la Constitución de Inglaterra? No tiene, profesor. No tiene.
Entonces, ¿dónde está su contrato social? Y es una de las democracias más estables del mundo, ¿no? Basadas, más se basan ellos en sus precedentes, en sus principios que tienen. Ojo, que la Constitución de 1979 y la Constitución del 93, que recoge casi muchas de las figuras del 79, textuales, fue una constitución admirada en Latinoamérica y que la acogieron muchos países de Latinoamérica y que lamentablemente ha sido desechada por la corriente del socialismo del siglo XXI. Pero en los países que se ha mantenido, se mantiene esa corriente. Lo que pasa es que ha llegado a Latinoamérica también la corriente de los ojos. Y nuevamente, ve, te doy la razón. Nosotros intentamos construir un híbrido, porque lo nuestro no es presidencialismo puro, no es parlamentarismo puro, es un mix, con instituciones del derecho parlamentario e instituciones del derecho presidencialista. Eso ha construido Latinoamérica para sí. Pero sin embargo, seguimos importando los conceptos que en Europa, como decíamos, nos llegan con 80 años de retraso. Se dice que con el tema de la tecnología ya no deberíamos tener ese retraso. Sin embargo, los tenemos. Y te voy a dar dos ejemplos. Hablamos en las universidades y en los colegios de la educación por competencias. Y la educación por competencias evitó ya tomar exámenes, ir básicamente a que el muchacho se agrupe, trabaje por grupos y que forme su propio aprendizaje. ¿No es cierto? ¿Dónde surge toda esta teoría? Surge en Inglaterra, específicamente en Irlanda. ¿Qué está pasando desde hace 10 años en Irlanda? Están revisando esa teoría y están haciendo un mix de lo anterior, que es necesario fijar conocimientos para hacer análisis. Yo no puedo solamente hacer competencias si es que no entreno previamente esas competencias. ¿No ha llegado esa corriente? No, todavía no. Sin embargo, ya Europa está en una revisión. El tema francés, sobre todo, de que hay que darle preponderancia a las minorías. Tanto Francia, Inglaterra, ellos tuvieron colonias o colonizaron países. ¿Qué significa colonias o colonizar países? Exterminar a los aborígenes de la zona y poblarlo con sus propios ciudadanos europeos. Eso hicieron en Inglaterra, eso hicieron en Estados Unidos, eso hicieron en Canadá, eso hicieron en Australia, eso intentaron hacer en África. Y por eso el tema del fracaso de la Constitución en África. Entonces, el apartheid es una muestra de ello, ¿no? Pero, ¿qué pasó con las no colonias españolas, sino con los virreinatos españoles? Los virreinatos españoles tuvieron otro desarrollo histórico, porque lo que buscaron los virreinatos españoles fue la transculturización. ¿Y qué significa transculturización? La fusión de las culturas existentes, por las buenas o por las malas. El español terminó cruzándose con la indígena y con el negro y viceversa, y hicimos un sancocho, como dicen los colombianos, y tuvimos un proceso de transculturización. ¿Qué nos origina que cojamos ahora ese sentimiento de, sobre todo de los países nórdicos y de Francia, de que no, de que hay que hacer una democracia donde haya por segmentos, voten? ¿Cómo lo vamos a hacer con países tan desiguales, tan transculturizados? Pensamos solo en el indígena europeo. Yo los invito a ir a la costa norte del Perú, donde van a encontrar comunidades de mochicas puros, demostrado genéticamente por los alemanes, y les voy a decir cómo lo demostraron, que son más originarios que las comunidades andinas que se reclaman originarias. ¿Y cómo lo demostraron los alemanes?
Porque cuando ellos hacen toda la reconstrucción del Señor de Zipán, buscaron modelos para hacer las estatuas. Y les dijeron, acá hay estas comunidades, lo que le llamamos el... Oye, pero ¿qué tanto se parecen a los primeros pobladores? Hicieron el ADN de los huesos encontrados, hicieron el ADN de la gente de Morrope, de Muchumí, de Tucumán, de Cayanca, de Santa Rosa, y encajaban perfectamente. La raza estaba más pura que la raza en el Cusco, en Ayacucho. Pero transculturizados, porque la transculturización no solamente significa piel, significa costumbre, religión, socialización, nivel cultural. ¿Cómo establecemos una cuota, y lo pongo en principio, para los afrodescendientes en Perú? ¿Ustedes me creerían si yo les digo que soy afrodescendiente? Que somos 4 hermanos y 2 son negros como la noche y 2 claros y mi último hermano es más blanco que yo. ¿Mm? Sí, claro, el proceso de identidad cultural es por autoidentificación. Y caemos en lo otro. ¿Sabes qué? Yo me percibo que soy un chico de 13 años. ¿Me creerían? Pero si les digo que me percibo un transexual, ¿me creerían? Eso ya está dentro de la autopercepción y la autoidentificación. No entremos en esos temas, pero les dejo esa tarea. ¿Por qué uno me dicen no y en el otro me dicen sí? Si yo me pongo frente al espejo y digo estoy gordo y me meto los dedos a la boca y comienzo a vomitar, cuando en realidad soy un chico delgado de 60 kilos, pero yo me autopercibo gordo, pues, soy un anoréxico. ¿Y porque ahí no funciona mi autopercepción? Y lo dejo ahí. Volvamos al tema de la configuración de los parlamentos y las constituciones que dan origen a esto. Entonces, las constituciones tienen 2 puntos ahí que tienen sus excepciones. La constitución japonesa, Inglaterra y el Reino Unido, que tienen principios, no tienen una constitución, ¿no? Entonces, y surge las otras preguntas, ¿no? Y la corriente que hay ahora europea de tratar de que las constituciones sean cada vez más reglamentaristas y que los reglamentos se parezcan más a un código penal que a un reglamento parlamentario. Es lo que sucede ahora en el derecho parlamentario latinoamericano y esa tendencia, ¿no? Entonces yo les pregunto a su vez, ¿cuántas constituciones tiene Estados Unidos? Una sola. Francia, su constitución, ¿desde cuándo data? Y son constituciones flexibles cuyas interpretaciones se van dando en el tiempo. Interpretaciones, basados en sus columnas vertebrales de principios. No necesitamos, y por eso sirven, porque son principistas más que reglamentaristas. El gran problema, y ahí aterrizamos a la noche, es que hay algo que sí no es principista y que es básico para las democracias modernas, es los sistemas electorales. Los sistemas electorales tienen trascendencia fundamental en la composición de los parlamentos y ahí está la aplicación. ¿Qué porcentaje de afroperuanos le damos? ¿Qué porcentaje de indígenas le damos? Oye, pero ¿qué entiendo por indígenas? Solo las comunidades de la sierra y las comunidades de la selva, y ellos no se autodenominan comunidades, pero son raza más pura que las comunidades de la sierra. Como diría un amigo que fue a Alemania, indígena, porque no me pongo chullo, no soy indígena, porque soy transculturizado y di la primera conferencia de mi comunidad interno y no recogí nada de plata. Y los mismos organizadores me dijeron, ¿no tienes ropa tradicional de tu zona? Ponte un chullo, ponte un poncho. Se puso un chullo y un poncho y ese día recibió plata. O es que sí quieren seguir viéndonos con taparrabos y plumas. Ahí está la historia, ¿no?
Sí, una pregunta. Estoy escuchando en su discurso que constantemente utiliza la palabra raza pura. ¿Qué entiende usted por raza pura? Porque a nosotros conocemos nuestros dictámenes y son temas raciales. La propia base técnica y las opiniones del Ministerio de Cultura son de que el tema racial es aparente, o sea, no existe. Entonces quisiese saber qué es lo que usted entiende por raza pura. Me refiero a que genéticamente son mochicas. O sea, tú coges un hueso de un mochica y vas y sacas cualquier análisis genético de un morropano y se mantiene la raza genéticamente idéntica. No confundan ustedes con la raza aria, que era la raza pura, ni nada de eso. Si no me refiero a eso. Que hay una percepción más idéntica del pueblo originario. El pueblo originario fue el mochica. Entonces, los pobladores han sufrido transculturización cultural, más no transculturización racial. No ha habido mucho cruce racial. A eso me refiero. Entonces, y si vamos a hacer esas divisiones, la pregunta es, ellos, por ejemplo, no tienen una comunidad campesina, pero sin embargo, constituyen un pueblo indígena. A eso me refería. Sí, Orlando, te escucho. Doctor, ¿no podríamos también configurar en la exposición que viene realizando los momentos? Porque fíjese que ha mencionado usted la Constitución de 1979, pero como 40 años anteriores estábamos en gobierno de factos. Y se sobreentiende que en 1979 los principios recién se estaban dando y por lo tanto fortaleciendo. Ya hablando de la Constitución de 1993, se presenta ya una cuestión más dedicado a lo que inicialmente mencionó. Los empresarios querían ser congresistas, los militares o exmilitares querían ser congresistas. Y se utilizó la denominación igualdad para con todo lo demás, pero que no se llegó a plasmar. Entonces, estas realidades históricas no han sido también influencias para tener esta debilidad en los principios que las constituciones no vienen dando, porque me parece, doctor, que desde 1979 a la actualidad seguimos teniendo una constitución no tan generosa, sino débil todavía en su cumplimiento. Y si hay algo que rescatar de Mao, es la revolución cultural. Si hay algo que rescatar del sistema americano, del sistema anglosajón, es su preocupación por la educación. Tú no tienes, y los griegos lo decían, para ser ciudadano hay que ser pater familias, es decir, un hombre responsable y un hombre educado. Y ese es el problema de Latinoamérica. ¿Hacia dónde ha ido nuestra educación? La mayoría de los que estamos acá, al menos yo, soy producto de la educación pública. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos actualmente a poner a sus hijos en educación pública? La clase pasada les hablé de Singapur. En Singapur lo primero que hizo es hacer una gran reforma educativa. Japón, lograda su nueva carta constitucional, el Estado fomentó enviar a jóvenes los más capacitados y los más brillantes a estudiar a las universidades europeas y norteamericanas, y sobre todo las americanas. Y luego, sobre la base de lo que habían visto y lo que habían aprendido, construyeron la gran industria electrodoméstica y automotriz. Entonces, el gran problema en América Latina es que hasta ahora seguimos con una deficiencia educativa. Y lo vamos a entender
Y esta deficiencia educativa está ligada también a ciertos conceptos que les voy a mencionar, porque vamos a ver lo siguiente. ¿Están viendo ya la lámina? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Sí, profesor. Entonces, todos hemos coincidido que finalmente toda la estructura perdón, termina en la Constitución del Congreso. Pero esta Constitución del Congreso se va a dar básicamente en base al sistema electoral. Por eso que se entiende por Constitución del Congreso a los actos que comprenden desde la publicación oficial de los resultados de las elecciones generales hasta la instalación del Congreso elegido por la votación popular por un periodo de 5 años. En todo lo demás, el proceso de constitución se desarrolla ya en sede parlamentaria. Ello ocurre porque el Congreso es el único poder del Estado, que no requiere ningún otro órgano para constituirse y organizarse. ¿Cómo es esto? Acaban de ver al nuevo representante de la Junta Nacional de Justicia. ¿Ante quién ha tenido que juramentar? Ante el defensor del pueblo. ¿El defensor del pueblo ante quién juramenta? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Juramenta ante el Congreso. El Contralor General de la República juramenta ante el Congreso y por una vieja ley que no ha sido derogada, el Poder Judicial pone su granito de arena y también lo hace juramentar al Contralor ante él. Pero el presidente de la República, ¿ante quién juramenta? Ante el Congreso. ¿Y el Congreso ante quién juramenta? Ante el Congreso. Ante el Congreso. Miren, y esto no es capricho peruano, ¿no? Esto es histórico en todos los pueblos occidentales que han tenido un parlamento. Entonces tenemos el tema de que es el único poder que se autoconstituye. Es el único poder que se juramenta a sí mismo por su autonomía. Y su autonomía lo tenemos en el artículo 93 y uno de los pilares de la autonomía es la autonomía económica. Hay parlamentos que esa autonomía le ha sido quitada y con eso te manipulan. ¿Y por qué esto? ¿Cuál es el fundamento de ello? Porque expresa la representación del pueblo. Esta representación del pueblo, como les explicaba, por eso toda la perorata histórica que les he dado, es para llegar a esto. Miren, hablamos siempre de don Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Saben cuántos meses gobernó don Javier de Luna Pizarro, iniciado el Congreso Constituyente del Perú de 1822? Ahí lo tienen. Del 20 de septiembre al 20 de octubre. ¿Cuántos meses? Las presidencias se las cambiaban por un mes. Era tal el afán de figuración, de estar en la palestra de todos los criollos que estaban en ese momento, que generamos una inestabilidad política hasta en el Parlamento. ¿Alguien recuerda al señor José de Larrea y Loredo? Fue presidente del Congreso un mes también. Luego viene el señor José Antonio Andueza, también un mes. Hipólito Unanue, rompió récord, 2 meses. Nicolás Araníbar Fernández Cornejo, de febrero a marzo y de marzo a abril. Cuando me preguntaba a alguien, yo soy doctrinariamente muy sartoriano, y Sartori decía que siempre el politólogo que nunca revisa la historia no es politólogo. Y cuando llegaban los 200 años, yo les decía a mis alumnos en la universidad, les decía, ojalá que no nos ocurra lo que cómo se inició la República. Y me preguntaban, ¿qué pasó en la República? Inestabilidad política, varios presidentes sucesivamente. Y la pregunta es, ¿se dio o no se dio eso? Tenemos a Carlos Pedemonte Talavera, abril, mayo, junio, Justo Figueroa, Carlos Pedemonte, Justo Figueroa de nuevo, Manuel Arias Pérez de los Ríos, Manuel Salazar Ibaquíjano, José de la Mar y Cortázar, Felipe Antonio Alvarado Toledo Pimentel,
José María Galdiano y Mendoza, José Gregorio Fernández, hasta que este Congreso cese en sus funciones y entra el dictador Simón Bolívar, porque le dimos potestades plenipotenciarias y absolutas a Bolívar para terminar la guerra de independencia. Pero esto es nuestro inicio republicano. Por eso es que todo esto lo estoy analizando en mi tesis doctoral. Yo propongo de que va a ser muy difícil que renunciemos a un año de presidencia por la mitad de periodo o por todo el periodo como lo hacen las democracias estables. Y que va a permitir de alguna manera que los parlamentos sean más predecibles y haya continuidad de políticas tanto legislativas como de control y de representación en las comisiones. Sin embargo, esto es el reflejo de nuestro inicio histórico. Comentarios, escucho sus participaciones al respecto. Hola. Sí, alguien abrió su micrófono y ¿quién desea participar? Orlando, ¿tienes la mano levantada anteriormente o deseas participar? No, doctor, no he levantado la mano. Ah, se quedó. Baja tu mano, la anterior. ¿Alguien más desea participar? Ya se bajó la mano. Yo la sigo viendo levantada. Bueno, ya. ¿Alguien más que desee participar? ¿Qué opinan de estos inicios de nuestra república? No, sí, Bueno. doctor, sí. Es interesante el cuadro que está presentando porque nos parece que de esa época, ¿no?, que se fue General San Martín, la realidad ha demostrado de que todos querían estar y todos querían decir aquí estoy en la historia. Y hoy estamos repitiendo lo mismo, porque todos quieren quedar en la historia, pero no se preocupan por el interés nacional, por los cambios estructurales, socioeconómicos que deben dejar, y que creo que eso debe ser el principio que deben marcarse en toda constitución. Y en ese sentido, interesante, Doc, no hay nada que hacer, que usted está motivando a que volvamos a que la investigación es la fuente de todos los cambios. Así es. Y utilizamos de nuevo a Julio César. Julio César dijo en algún momento que si él no escribía la historia de las Galias, sus adversarios la iban a escribir. La historia en todos los pueblos, Arnold Toynbee, Checar, los clásicos de la historia dicen que la historia la escriben los ganadores. En este caso, Julio César y la historia de las Galias. La pregunta es, en el Perú, la historia de los últimos 30 años, ¿la escribieron los vencedores o la escribieron los derrotados? Lo dejo ahí, porque entramos y vamos a dar un salto histórico de 1825 al inicio de este Congreso bicameral. Hay muchos que cuando hablan de este Congreso dicen 1993. No se inició en 1993. El 5 de abril del 93 fue el golpe de Estado, pero después hubo el CCD, el Congreso Constituyente Democrático, que elaboró la Constitución de 1993, pero el Congreso unicameral como tal comenzó a funcionar en 1995. ¿Y quién fue la primera presidenta de ese Congreso unicameral de 1995? Fue la señora Marta Chávez Cosío. Luego vino Joy Guay, Carlos Torres y Torres Lara, Víctor Joy Guay, Ricardo Arturo Marcenaro, Marta Hildebrand, la vacan porque ella no aceptaba renunciar, asume la vicepresidenta Luz Filomena Salgado Rubianes, que dirige el proceso eleccionario, y en el proceso eleccionario se elige a Valentín Paniagua, quien asume la presidencia de la República, y la señora nuevamente Luz Filomena Salgado, que se había quedado en la vicepresidencia, asume momentáneamente hasta que se elige nuevamente a Francisco Tudela y
luego termina ya entra el nuevo Congreso, y aquí se va a dar un dato bien peculiar, único en los últimos años, único en los últimos años. Y se dice que esa es la virtud para lo que hemos estudiado en la sesión pasada, el derecho parlamentario. Por eso es que cuando estudiamos a los clásicos, nosotros tenemos que ver que más allá de las diferencias, los seres humanos somos seres humanos, finalmente. Los latinoamericanos no tenemos la cabeza más chica, ni los europeos tienen dos cabezas. ¿Ya? Y don Carlos Ferrer, ¿qué dicen? La teoría dice que siempre después de las crisis políticas hay un periodo donde se origina un gobernante que consolida el poder. Toledo entra ante la crisis y la caída de Alberto Fujimori, pero en el Congreso surge una figura poco reconocida y poco recordada ahora en el Parlamento, que es don Carlos Ernesto Ferrero, 3 veces presidente del Perú presidente, del Congreso peruano, 3 veces. ¿Alguien de ustedes recordaba ese dato? ¿Alguien recordaba ese dato? Que don Charlie Ferrero, como le decían en la prensa, fue 3 veces presidente del Congreso. Yo llegué a este Congreso un mes de febrero del 2002 a comenzar a trabajar. Y encontré a don Carlos Ferrero Costa. Y luego se volvió a reelegir don Carlos Ferrero Costa. Y ya no sigo con los demás porque van a ser ya de un año, en fin, y algunos periodos más cortos. Pero quería resaltar esa figura. ¿Por qué? Porque lo hemos estudiado en doctrina. Los periodos de transición de dictaduras tienden a que el Parlamento debería ser sólido. Y fue un Parlamento sólido con Carlos Ferrero Costa. ¿Preguntas, comentarios ahí? Sino para continuar. Una consulta, buenas noches. ¿Y en qué contexto se da estas 3 presidencias continuas, ¿no?, de don Carlos Ferrero? O sea, estamos saliendo del gobierno de Fujimori, y este Congreso, ¿cómo estaba compuesto, no? ¿Cuál era su composición partidaria o algo así? Mira, para empezar, fue un Congreso muy abierto y muy democrático. ¿En qué sentido? Era un presidente y 2 vicepresidencias. Con la finalidad, Carlos Ferrero, un hombre muy concertador, habló con los 5 grupos parlamentarios que habían en ese momento. Y acordaron participar de la mesa los 5 grupos parlamentarios, más el presidente. Entonces se modificó el reglamento para hacer 5 vicepresidencias. Primer punto que lo consolidó un año consecutivo. ¿Por qué? Todos los grupos políticos estuvieron representados. Al tercer año, algunos grupos que ya comenzaban a dividirse y a fraccionarse, más el APRA, decidieron no entrar a la mesa directiva en el tercer año. Y a pesar de eso, se eligió Carlos Ferrero como por tercera vez presidente. Pero el secreto estuvo en eso, en que concertó y se modificó el reglamento del Congreso para que tuviera mayor presidencias y estuvieran todos los grupos políticos representados. Y ojo, que estén todos los grupos representados no significaba el fraccionamiento del Parlamento como está ahora, el feudalismo parlamentario que tenemos ahora. Correcto, doctor. Y justo es lo que quería formular. Miren, en ese tiempo el oficial mayor, que se dice que representa a todos los trabajadores, era pues el que conocía todo la hermenéutica parlamentaria y daba todo ese respaldo a que la gestión de los señores parlamentarios resulte siendo exitoso. Hoy
ya encontramos otra figura. Solamente nominativo, porque ya ahora la presidencia y la vicepresidencia ya hasta hacen uso de las decisiones administrativas, cosa que justamente en el gobierno de la señora Luz Salgado se congeló el estatuto del servicio parlamentario y hasta ahora seguimos en esa misma posición y tenemos pues un cambio constante, ¿no? Todos los meses, cada 3 meses, cada año del periodo legislativo, tenemos estos cambios que no nos permiten hoy caminar. Pero hay una lección el día de hoy, que la educación basada en la investigación es el inicio a todo cambio. Así es. Es más, les digo, no el actual oficial mayor, un oficial mayor de la vieja guardia, me comentó y yo me quedé asombrado. Yo siempre he sido reacio, algunas veces me han llamado para ocupar cargos directivos y les he dicho, y ciertas condiciones, ¿no? Y me expresó algo que fue muy peculiar. Me dijo, yo no conozco al funcionario tal, de tal área. Si eres la cabeza del sistema y no lo conoces, yo al día siguiente pongo mi carta de renuncia, ¿no? Esos son estilos. Entonces, gracias al sistema electoral, que se produce desde casi un siglo en nuestro ordenamiento, el tema del Jurado Nacional de Elecciones, que es el que administra justicia electoral, y también de la proclamación de los resultados y la acreditación respectiva, ¿no? Y ahí venía la frase que les decía de este politólogo, donde no es importante los votos, sino quienes lo cuentan, ¿no? Y eso es un poco lo que ha estado corriendo como ola en América Latina, ¿no? En ese sentido, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones proclamar los resultados de las elecciones parlamentarias. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el sistema electoral es el que genera, de alguna manera, el tipo de parlamentarios que tenemos. Y una de las características de los parlamentarios que tenemos en el sistema electoral es el famoso voto preferencial. No está en la lectura, pero es necesario mencionarlo ya ahora verbalmente. ¿Alguien sabe cuándo se origina el voto preferencial en el Perú? ¿Y qué es el voto preferencial? ¿Alguien sabe qué es el voto preferencial? Significa que es elegir la preferencia de una lista de un partido o movimiento político. ¿Cuándo se aplicó por primera vez el voto preferencial en el Perú? Recuerdo que es justamente después de que el Congreso Constituyente Democrático dejó la posta a una nueva etapa de gobernación, ¿no? No es cierto. Me parece que es en las elecciones del 85 que se aplica el voto preferencial, porque en las de 1980 todavía era por lista, me parece. No es cierto tampoco. Una corriente, y ahí rescato las palabras del alumno que mencionaba, a veces recogemos lo de Europa o lo que nos sugieren ciertas corrientes ideológicas y lo recogimos. Y están ahí los instrumentos para ser utilizados, ¿no? Cuando se convoca la constituyente de 1979, en las elecciones que se dan para la constituyente, por primera vez en el Perú, se crea el voto preferencial. ¿Qué es lo que buscaba la Junta Militar y el Tribunal Electoral que se había creado para convocar a estas elecciones? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído algo de la historia del C1? Ese es el problema. No sabemos historia política, no sabemos historia de nuestro Parlamento. A ver, Máximo, te escucho. Prende tu micrófono, Máximo.
Doctor Chirino, le saluda Iván Silva. C1, Víctor Raúl Ayala Torres, presidente de la Asamblea de la Asamblea Constituyente. Exactamente, la historia comienza así. La Junta Militar de Gobierno sabía de la disciplina del viejo partido de Aya de la Torre. Y una de las maneras de buscar que se rompiera la disciplina del partido de Aya de la Torre fue cuando alguien de estudios de ciencia política electoral le dice hay que romperlos planteando el voto preferencial. Y como se había planteado la lista de candidatos, C1 era el que encabezaba y así sucesivamente, por la lista de candidatos a la Asamblea Constituyente, entonces debía votarse el voto preferencial. Fue la primera vez que se establece el voto preferencial en el Perú. Ante esta primera vez, el Perú o el partido político APRA decide que todos iban a votar C1 para de esa manera no romper la disciplina partidaria. Y así lo hicieron y Víctor Raúl Ayala Torre fue el más votado y terminó siendo presidente de la Asamblea Constituyente de 1979 y de la Constitución del 79, ¿no? Bien dijo la Luna, en el 80, ya en base a la Constituyente, no se aplica el voto preferencial, pero sí se aplica el 85. Y desde ahí se ha mantenido el voto preferencial. ¿Cuál es la mayor crítica al voto preferencial? Es que debilita a los partidos políticos, debilita la disciplina de los partidos políticos, porque es una competencia entre hermanos, entre componentes de una misma lista que se pelean un espacio. Los teóricos dicen que es una manera de que el pueblo se exprese y seleccione a los mejores que cree él que son los mejores de esa lista. Ya no es la potestad exclusiva del partido político que impone una lista del 1 al 6 o del 1 al 36, sino es el ciudadano el que tiene la potestad de elegir a los mejores y puede ser que el último considere que es el mejor y es el más votado, como ha sucedido en el Perú. Lo cierto es que el voto preferencial ha generado de alguna manera la rivalidad entre los primos interpares, es decir, entre los que conforman un mismo agrupación política terminan acuchillándose y matándose para ser ellos los elegidos dentro de una lista, ¿no? Esto origina pues que al final del día el voto de los votos realizados, valga la redundancia, preferenciales, sean los que definan a quién le pertenece una curul o no. ¿Y esto dónde se cuenta? En el Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, bajo el mecanismo que fuera, es el Jurado Nacional de Elecciones el que elabora y remite al Congreso el acta general que contiene el nombre de todos los candidatos de las listas de los congresistas que hayan intervenido y la asignación de representantes que le corresponda en la aplicación de las disposiciones correspondientes a la ley electoral. Y ahí, nuevamente, les vuelvo a recomendar leer a Dieter Nolen, El sistema de partidos políticos en América Latina. Porque es el sistema de partidos y los sistemas electorales los que van a definir cómo se asignan los escaños por distrito electoral, si se asigna por cifra repartidora y voto preferencial, así como la proclamación de los ciudadanos que hayan sido elegidos. Les digo, por ejemplo, uno de los sistemas es que si en una región ganó por la mitad más uno un determinado político, se lleva todos los escaños de ese departamento. Otro es la cifra repartidora que utilizamos en el Perú, que es de acuerdo a la proporción que significan sus votos y luego la proporción de los demás ciudadanos, ¿no? Y esto genera, pues, la realidad
de las multirepresentaciones que tenemos en el Parlamento. ¿Se imaginan ustedes si nosotros utilizáramos cifra repartidora para los consejeros municipales y los consejeros regionales? ¿Alguien sabe cómo es la repartición a nivel de consejos municipales? ¿Se aplica cifra repartidora o el ganador alcalde se lleva la mitad más uno de consejeros? ¿Mm? La mitad más uno, profesor. La mitad más uno. ¿Y eso qué le da al alcalde? Gobernabilidad. Gobernabilidad. Y dirán algunos, pero la minoría no puede hacer nada. ¿Cómo que no? Tiene derecho a hacer control y a hacer el berrinche. Finalmente, ¿qué es el control? Porque muchos piensan que el control es sanción. No, el control es poner ante los ojos de los ciudadanos lo bueno, lo malo, lo feo, lo inconstitucional, lo ilegal que está haciendo una autoridad. Porque finalmente el máximo juzgador al final del día, ¿quién es? Es el voto ciudadano. Entonces, este es un tema de gran discusión en el país. De cómo asignar los escaños, de si se debe hacer cifra repartidora, o el ganador se lleva la mitad más uno, o el sistema francés, que solo se eligen a los congresistas en la segunda vuelta, no importa que hayan quedado por mayoría en una determinada región, sino es la segunda vuelta la que decide. En fin, hay varios sistemas. Y ahí sí coincido con el colega. Más que el sistema político, yo creo que lo que tiene que entrar en revisión es el tema del cómo se cuentan y cómo se distribuyen los votos. Eso es lo que tiene que entrar en revisión en nuestro país para darle más estabilidad. Y esto, lamentablemente, tenemos ciertos gurú al respecto, que son los tótem, y solo a ellos los escuchan, ¿no? Pero en la práctica vemos lo que vemos. Luego tenemos que recibir el acta electoral, el presidente del Congreso en funciones la remite al oficial mayor. Y esta es la época en que el oficial mayor se convierte en una gran trascendencia. ¿Por qué? Porque él es el que, con su equipo técnico, registra, legaliza y guarda las constancias y las acreditaciones de cada uno de los congresistas que se presentan y para el cual tienen 30 días, ¿no? La entrega de credenciales, como ustedes saben, la realiza el Jurado Nacional de Elecciones en un acto público de conformidad con la Ley 26859, la Ley Orgánica de Elecciones. Se trata por lo general de un acto público y solemne, ¿no? Esta credencial es el documento oficial por el cual el Jurado de Elecciones certifica que el ciudadano Demetrio Chupaca Moporongo ha sido elegido como congresista de determinada circunscripción electoral. Producida la entrega de credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el reglamento del Congreso de la República establece en su artículo 8 los actos a desarrollar. Y aquí viene el tema, ¿no? De cómo distribuimos. Nosotros tenemos una distribución geográfica y hay regiones que por su población tienen un solo representante. ¿Qué pasaría si hacemos en esa región el tema de lo que está muy de moda? Un afro, un indígena, un representante de los abogados, un representante de los médicos, qué sé yo. No alcanza. Y ese es todo un tema. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución siempre ha sido de números clausus, no de números apertus. ¿Qué quiere decir eso, esos latinazgos, doctor? Números clausus quiere decir números establecidos y que durante mucho tiempo fue de 120 y ahora es de 130. La modificación que se debe votar el día miércoles está estableciendo, como es muchos congresos latinoamericanos, un números apertos, supeditado al crecimiento de la población electoral, porque somos un país subrepresentado. Ahora, dentro de los plazos de los 30 días, los congresistas se deben dirigir a la Oficialía Mayor para
registrar y verificar la autenticidad de su famosa credencial, ¿no? Oye, ¿por qué demoran los congresistas y tienen 30 días para presentarse? Porque en realidad les dan ese plazo, y ese plazo fue pensado para regularizar sus papeles. ¿Por qué? Porque ingresado a Oficialía Mayor y certificado, tiene que llenar sus famosos formularios. ¿Qué formularios? De datos personales, y en los datos personales están los estudios, y que finalmente generan problemas a veces. Está también la declaración jurada de su situación financiera, y este es tal vez el mayor dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que sanear toda su situación financiera para que a la hora de la declaración todos los bienes que están a su nombre aparezcan en su declaración jurada de bienes y rentas. Y luego tenemos la declaración jurada de no estar incurso en incompatibilidades. Por favor, hay un micro abierto. Fernando, por favor. Les decía que estas declaraciones son fundamentales. ¿Por qué? Porque las dos últimas, la declaración jurada de bienes y rentas y la declaración de incompatibilidades, van a ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano y en un diario de mayor circulación. Y es aquí donde los ciudadanos muchas veces van a presentar denuncias y que le han costado después el cargo a algún congresista. La Junta Preparatoria. La Junta Preparatoria es un órgano parlamentario de duración breve y determinada. Sus integrantes son los congresistas electos, no en funciones, y su sesión tiene solo dos objetivos: la incorporación formal de los congresistas electos y la elección de la mesa directiva del Congreso. Miren, esta Junta Preparatoria tiene mucho poder realmente, porque si bien es cierto va a haber eso, es la que de alguna manera comienza a preparar los actos administrativos del Congreso. E incluso, suena feo decirlo, pero ser miembro de la Junta Preparatoria te da el privilegio de tener y ser los primeros en elegir sus oficinas. Por eso es que van a encontrar siempre a los miembros de las juntas preparatorias en las mejores oficinas del Congreso. No debería ser, pero es en la práctica así. E incluso son los responsables, y ese es su poder ante los congresistas, de distribuir a los grupos parlamentarios las oficinas. Estoy viendo un aspecto administrativo que no está en la lectura, pero que es en la práctica el gran poder de la Junta Preparatoria ante sus demás primos interpares, ante sus más pares. ¿Cómo se constituye esta mesa directiva? La directiva de la Junta Preparatoria es el órgano de dirección de esta. Se encarga de las coordinaciones necesarias y se elige básicamente por el de mayor edad, el congresista más votado del grupo político más votado. Esto es importantísimo, artículo 8 del reglamento. ¿Por qué? Porque un congresista que ahora está preso, que pensó que él iba a dirigir la Junta Preparatoria del Congreso, porque era el más votado por Lima, sí, pero no era el más votado por agrupación política. ¿Cómo es eso, profesor? Mi agrupación política, como mi agrupación política, tiene 500,000 votos. Y de los 500,000 votos, yo que he sido el más votado de mi agrupación política, tengo 100,000 votos. Pero resulta que hay otro congresista que su agrupación política tuvo 300,000 votos. Pero ese congresista de esa agrupación tiene 150,000 votos preferenciales. Ese congresista dijo, yo soy, y se presentó ante los medios de comunicación
que él iba a ser el presidente de la Junta Preparatoria. Y no es lo correcto, porque el reglamento dice el de más alta votación de la agrupación que alcance la más alta votación. Y ahí viene también otro tema. ¿Qué pasa si el que fue elegido por una agrupación, cuando se instala la Junta Preparatoria, renuncia a esa agrupación? Eso se ha dado y se ha respetado que continúe siendo el presidente de la Junta Preparatoria. Eso se dio en el Congreso ya. Y el primer secretario es el congresista de mayor edad y el segundo secretario el congresista de menor edad. Ahí la virtud es tener más años o tener menos años al momento de la elección. Esta es una vieja tradición nórdica que se ha ido arrastrando en todos los parlamentos del mundo. Instalación de la Junta Preparatoria. Una vez constituida la mesa directiva de la Junta Preparatoria por los congresistas que cumplen los requisitos establecidos, corresponde instalarse. Esto está en el artículo 9, ya ustedes leen el reglamento. Sesiona por única vez con una agenda referida a 3 aspectos fundamentales: la instalación de la propia Junta Preparatoria, la incorporación formal de los congresistas electos y la elección de la mesa directiva del Congreso de la República. La incorporación es el procedimiento por el cual el congresista electo comienza a ejercer las funciones que le otorga el mandato popular, la Constitución y las leyes. Para ello, la Junta Preparatoria toma el juramento de estilo, ¿no? Previamente, para ello, tienen que los congresistas todos haber cumplido con llenar sus formularios y haber hecho sus presentaciones ante la oficialía mayor correspondiente. Se ha dado casos que incluso instalado ya el Congreso, algún congresista se quedó y no tenía toda su documentación al día, sí, y ha juramentado posteriormente. Lo correcto es que debieran estar todos dentro del plazo y presentar sus documentos. La juramentación es individual y de otro lado hay un tema ahí de tradición, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿qué tanto la norma y qué tanto la tradición? Ustedes saben de que somos un Estado laico por concepción constitucional. Sin embargo, el reglamento, hay una fórmula de invocación religiosa para los que deseen. Y los que no juramentan muchas veces por sus padres, por sus creencias, en fin. Cada quien es libre de juramentar siempre y cuando, y esto es algo que debe tenerse presente, no vulnere el orden constitucional o los principios constitucionales. Y esto es un tema que se vio mucho en algunas congresistas en la época del señor Ollantumala, que le hicieron repetir el juramento porque juramentaban por cosas que atentaban contra el orden constitucional establecido. Es como si viéramos en Alemania a un congresista juramentar por Adolfo Hitler, cuando es un partido proscrito e incluso hay leyes que establecen que toda invocación a la época del nazismo es considerado apología y constituye delito. Luego el reglamento del Congreso ha previsto que luego de la incorporación de los congresistas, el primer ejercicio de sus funciones será elegir a la mesa directiva para el periodo anual de sesiones. Y ahí viene el tema, periodo anual de sesiones. El artículo 12 dice: los congresistas, en el caso de la instalación del nuevo Congreso, o los congresistas en ejercicio, en el caso de la instalación de un nuevo periodo anual de sesiones dentro del periodo, o los grupos debidamente constituidos, pueden presentar las listas acreditadas. Y aquí viene el tema. Para poderse postular en una lista tiene que estar un grupo acreditado. Y miren cómo cambia la historia dentro de las agrupaciones políticas. En los años 2000,
cuando un congresista se salía de su agrupación para irse a otro, ¿qué le decía? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se le denominaba cuando un congresista se salía de una agrupación política para irse a otra? Buenas noches. Las famosas tránsfugas. Tránsfuga. ¿Y por qué no se sigue aplicando ese concepto ahora? Era por el contexto político que se vivía en ese entonces, producto de los Vladivideos. Este concepto siguió incluso utilizándose en la época de, ya no los Vladivideos, sino incluso en la época de Alejandro Toledo. Y también en la época de García II. Es a partir de Ollanta que el concepto comienza a licuarse en la esfera política y, oh maravillas, ahora ya los tránsfugas no son tránsfugas, sino son libertarios, ¿no? Son hombres que en aras de su principio de libertad deciden estar en diversas agrupaciones. Lo dejo ahí, ¿hemos evolucionado o no hemos evolucionado? Lo cierto es que el tratar de poner orden al respecto originó que un congresista vaya al Tribunal Constitucional, ustedes saben, Lescano, y se sacó una sentencia en el Tribunal Constitucional que en vez de ordenar la casa terminó desordenando y basta la invocación de libertad de conciencia para que cualquiera pueda salirse de su agrupación y pasarse a otra y luego nuevamente invoque libertad de conciencia y se vaya a otra agrupación. Y la pregunta es, oye, así como queremos trasladar otros conceptos de otros países, ¿por qué no trasladamos lo bueno de otros países? Por ejemplo, Colombia. En Colombia el concepto es el de la silla vacía. ¿Alguien sabe en qué consiste el concepto de la silla vacía? Que pierdas tu escaño, profesor. Pierde el escaño. Y lo peor, que la agrupación política que tenía ese escaño ya no puede poner a una persona. Ese es vacío. Ese escaño queda vacío. ¿Y esto por qué? Por el principio. Oye, yo ciudadano voté por el color rojo porque estoy de acuerdo con los principios del color rojo. Y este señor no va a venir a salirse y se pasa después al color blanco. Porque yo no estoy de acuerdo con los blancos, pues, pero este señor salió elegido por mis votos y se fue al color blanco. Entonces, la sanción que se le da es al grupo político también por no poner gente que sea representante auténtica de su posición política y al ciudadano también y al congresista también electo que si quiere irse a otra agrupación no hay ningún problema, pero dejas de ser parlamentario. O sea, lo desaforan a este congresista que se va a otra bancada. Sí, el que renuncia a su bancada se desafora automáticamente. Y adicionalmente el escaño queda libre para nadie. La agrupación política a la que perteneció originaria no puede poner su accesitario o su reemplazo. Esa es la silla vacía colombiana. ¿Se han dado casos ya en la práctica o solo está en la norma? En Colombia sí, se han dado casos. Y como se dieron casos, ya nadie más lo hace, ¿no? Y ese es un tema. Entonces las agrupaciones, si entras por un color, terminas en ese color, ¿no? No puede ser posible que en el Perú iniciamos. ¿Con cuántas bancadas comenzó este Parlamento? Si no me equivoco, 6, profesor. ¿Cuántas tenemos ahorita? Habían 12. 12 bancadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, creo que siempre, profesor, decía que creo que eso ha pasado siempre. Iniciaban 6, terminaban 10, 11 bancadas. Ha empezado más en los últimos años. Te vuelvo a repetir. En la época de el gobierno de Toledo, se trató de poner más orden al respecto. Se sacó unas normas internas para evitar este transfugismo. Llega el gobierno de García II y se trata de cerrar más la norma. Lescano y compañía van al Tribunal Constitucional y objetan, y el Tribunal Constitucional ya bueno,
ya ustedes verán quién fue en ese Tribunal Constitucional, y dio la norma prácticamente que establece la libertad de conciencia. Y el daño que se ha hecho al Parlamento de ahí hacia adelante, a partir de esa sentencia, el tribunal es, pero una constitución de, y el Parlamento tampoco ha sido capaz de querer proponer una nueva norma que por lo menos busque tener una estabilidad. Y el tema está en que, qué pasa con el elector, qué pasa con el representado, ¿no? La elección de la mesa directiva se realiza a través de mecanismos de votación por listas cerradas, ya lo conocen ustedes. Se vota por íntegro en la lista presentada, la cual debe contener 4 nombres de 4 candidatos, uno para presidente, y 3 vicepresidentes, ¿no? Y aquí viene ese micro, por favor, Humberto. ¿Serías tan amable? Gracias. Cualquier congresista puede postular a un cargo de la mesa directiva, pero debe pertenecer a un grupo parlamentario. Una de las cosas peculiares que tiene este Parlamento, que hay agrupaciones de 5 integrantes y los no agrupados son como 8 o 9, creo. Son más grandes que una bancada. 21, creo, profesor. Sí, en estos momentos son muchos más, ¿no? Entonces, miren, ¿de qué estamos hablando, no? Decimos que esos no agrupados no tienen derecho a presentarse a la mesa directiva. Imagínense que esos agrupados se agrupen son una segunda fuerza, si son 21, ¿no? Serían la segunda gran bancada del Congreso. El problema es que sus orígenes son de lo más variopintos. Esto fue algo que sí el Tribunal Constitucional no objetó y que por lo menos ha permitido, ¿no?, que siga manteniéndose. En efecto, como van a ser los congresistas electos, un grupo parlamentario, al día siguiente de la elección de la mesa es donde se constituyen los grupos parlamentarios, la denominación, y ahí viene. La doctrina nos dice que los grupos parlamentarios se eligen como símil a las agrupaciones políticas que los eligieron. El grupo parlamentario bancada PPC representaba al partido PPC que se presentó. La bancada aprista representaba al partido aprista, la bancada Acción Popular al Acción Popular. Sin embargo, cuando ya se ha generado esto, tenemos nombres de los más variopintos y la pregunta es, ¿cuál es su símil que existe como agrupación política que existiera siquiera en el contexto de partidos políticos? Vamos ahí porque ese es un tema que es, como diría García Márquez, en estos tiempos de cólera y de amor de tiempos de cólera, no es conveniente meditar. La elección de la mesa directiva, ya ustedes la saben, se limita a una fecha específica donde se hace la votación secreta y bueno, eso no voy a detenerme más porque eso es casi un ritual que se hace, ¿no? Las listas se inscriben en oficialía mayor, como ustedes saben, y se publican en un periodiquito mural que se coloca ahí al lado de oficialía o de la sala Grau. Y bueno, van refrendadas con la firma del vocero de una agrupación política. Ese es otro tema también, que se decía que si debían firmar todos los voceros de todas las agrupaciones políticas que conformaban la lista. El reglamento no lo señala. Lo que señala es que debe tener la aprobación de un vocero. Pues basta de un vocero parlamentario, así hayan 4 o 5 agrupaciones políticas para que esta lista sea válida. Efectuada esta publicación, el mural hay un periodo de tachas, y es aquí donde le señalaba estas tachas que hacía, porque no pertenece ya a ese grupo parlamentario, porque solamente lleva la firma de un vocero, en fin, son las tachas usuales que han existido. Al final, oficialía declara las listas oficiales y se llega el día de votación, ¿no?
y se elige a 2 congresistas que prestarán la colaboración del escrutinio y quienes, para mayor garantía, firman todas las cédulas de sufragio. Y son 2 porque por lo regular son 2 listas. Eso es la idea de nuestro reglamento. El reglamento del Congreso establece un orden para la votación. Primero los integrantes de la mesa directiva, de la junta preparatoria, y luego ya siguen los escrutadores y finalmente los congresistas en estricto orden alfabético. No en orden de bancada, sino en orden alfabético. Cada congresista llena su cédula, algunos la muestran al público, y no hay sanción por ello, a pesar de que el voto debería ser secreto. Para eso se elabora una especie de atril donde debería ser la votación secreta. Y luego nuevamente se llama la verificación y conteo de los votos emitidos y se hace en una pizarra electrónica o pizarra manual. En su momento era una pizarra manual, ahora son pizarras electrónicas, el conteo de la cédula de votación y se va esperando el resultado final, ¿no? Concluido el cómputo, el presidente proclama la lista ganadora y declara a quienes la integran como titulares y a cada uno de sus cargos. Conviene precisar que para ganar la elección se requiere obtener los votos favorables de la mayoría simple de los concurrentes. Esto hay que subrayarlo, de los concurrentes. ¿Y por qué no del número legal? ¿Por qué no del número legal? ¿Por qué de los concurrentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Alguien piensa por qué? ¿Tiene algún argumento? Yo les he dado prácticamente la respuesta minutos antes. Porque hay congresistas que no presentan toda su documentación a tiempo. Por consiguiente, no son declarados aptos para ser juramentados. Y como no han juramentado, no hay los 130 o no hay los 120. Entonces, se dan solo los concurrentes. Porque se ha dado también que incluso habiendo sido elegido, teniendo ya las credenciales y habiéndose registrado correctamente, sufren un accidente o una enfermedad introspectiva y ahí viene la pregunta que surge. ¿Deberá cubrirles el seguro médico del Congreso, sí o no? Un precedente jurídico y que la aseguradora del Congreso, de los congresistas, ha reconocido es que adquiere el derecho desde el momento en que el Jurado Nacional de Elecciones lo proclama y le da su crédito. Entonces, son solamente los concurrentes, no la totalidad. Entonces, a falta de ello, los candidatos son los 2 más altas votaciones, pasan a una segunda vuelta donde triunfa quien obtiene la mayoría simple. Muy bien, y con eso estamos hablando de la elección de la mesa directiva. Hemos tratado de salirnos un poco más allá de lo que dice el reglamento y hacer un poco de historia para poder concluir y colegir también de que en esto de la elección los sistemas electorales tienen mucho que ver. Mucho se afirma que lo que hay en juego es el sistema político. Yo sigo insistiendo que más allá del sistema político es cómo se cuentan y cómo se reparten. Eso es muy importante en cualquier democracia del mundo. Muy bien, señores, nos quedan unos minutos. ¿Preguntas? Muy bien, ha sido un gusto entonces haber participado con ustedes esta noche. Y bueno, la idea que yo siempre dejo es no me crean todo lo que leen, no crean todo lo que se les dice, revisen, busquen otras fuentes. Siempre hay 2 ángulos o 2 puntos de vista, o como decía Giovanni Sartori, en el tema de política no hay cuestiones definidas. Lo que sí hay es mucho razonamiento y mucha definición. A todo esto, Giovanni Sartori
el gran politólogo que murió hace pocos años, antes de la pandemia murió, señalaba que uno de los problemas de Europa, donde nace la democracia, es que en el esquema de libertades que había propugnado y el respeto de los derechos de los pueblos y el derecho de género, estaba cavando su propia destrucción, basado en dos esquemas. Uno, la invasión musulmana de Europa, sobre todo de Francia, donde los franceses han ido cada vez cediéndoles más derechos, pero hay un problema, que los islamistas o los árabes piden derechos, pero ellos no se adecúan a los principios de las democracias occidentales, ni tampoco a sus familias. Y el segundo gran tema que planteaba Sartori es que todo este tema de género ha traído una terrible disminución de la población europea, sobre todo en Francia y España, ¿no? Y que esto origina pues de que ahora sea una Europa musulmana, y no deja de tener razón. Francia, una de las cunas del catolicismo, que tenía las más bellas iglesias católicas, ahora en los alrededores tiene la mayor cantidad de mezquitas, y los árabes tienen 3, 4 hijos, mientras que los franceses o no tienen o tienen un solo hijo. Y Sartori terminaba haciendo la reflexión de lo que los únicos que terminaban siendo la cuña del pensamiento islámico, que era la contraposición al sistema democrático y del parlamentarismo occidental, eran Rusia, que a pesar de tener un pensamiento no del todo democrático, no había crecido y desarrollado el tema de los principios hacia los foráneos. Y esto incluso hay una anécdota muy peculiar. Cuando Putin firma un convenio con los árabes para el famoso gasoducto y del tema del petróleo y del gas, los árabes quisieron condicionar a Putin para construir mezquitas. Y Putin dijo: acepto siempre y cuando acepten ustedes que en territorio musulmán se construyan iglesias ortodoxas. Eso era herejía para los musulmanes y no se hizo. Y además la familia rusa sigue siendo numerosa, la familia alemana igualmente se mantiene numerosa, la familia norteamericana se mantiene numerosa, y allí que hay un señor que fue ex ministro de Aznar, que plantea que el sistema moderno de control de la natalidad haya sido todo este tema de género, que lo que ha hecho es disminuir la población en estos países de Europa, fundamentalmente España y Francia, ¿no? Sí, habían levantado la mano, ¿no? Profesor, una consulta. En el texto dice, ¿no? Bueno, se le entregan las credenciales y después documentos a ser llenados por los congresistas, donde la oficialía mayor actúa de fedatario. ¿Qué pasa, o se ha pasado en todo caso, se ha dado el caso, ¿qué sucedería? Que el oficial mayor, la oficialía mayor, encuentra que los documentos presentados por estos congresistas electos no son, digamos, del todo, válidos, ¿no? Es decir, mienten en estos documentos, ya sean datos personales, declaración jurada financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Se han terminado formulando denuncias por ciudadanos y formulándose denuncias ante el jurado y ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Ahora, el problema es que ahí viene: ¿tiene inmunidad o no tiene inmunidad? Si no ha juramentado, no goza de inmunidad. Y ahí viene la otra contraposición: no, pero fue proclamado por el jurado y en acto público, entonces desde ahí tiene inmunidad. Entonces ahí viene el tema de que se pasa para que el Congreso mismo tome una decisión. Lo que sí ha existido, y eso sucedió cuando fui director general parlamentario, es que una credencial de un congresista tenía un defecto en la escritura. ¿Ya? Recuerdo que era una S por una Z, algo así,
y que se comunicó con el Jurado Nacional de Elecciones y se dijo pues de que tenía que emitir una nueva credencial. El jurado era muy reacio, pero lo cierto era de que, por decir, ¿no? El ejemplo, me pusieron Martínez con S cuando yo soy Martínez con Z. Y la credencial debía seguir correctamente de identidad con mi documento de nacional de identidad. Entonces, finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un nuevo documento y se formalizó. En el tema de la falsa declaración, ha habido, repito, y gracias a los ciudadanos se denunció y se terminó vía el proceso correspondiente, declarando la vacancia del congresista correspondiente. ¿Alguien más? Muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.